Continuaremos hablando sobre el tema de Nicaragua en el contexto nacional e internacional, y también estaremos abordando el tema sobre los trabajos y los avances que han venido desempeñando la Comisión de la Verdad y Justicia. El pasado 3 de mayo la Asamblea Nacional a través de un decreto amplió las funciones de esta comisión para 3 meses más, y el día de hoy inicia este periodo de ampliación para hablar acerca de este tema y de los avances sobre los trabajos de la Comisión de la Verdad. Se encuentra ya a mi lado Cairo Amador. Muy buenos días, bienvenido, doctor, por estar aquí con nosotros. Queríamos conocer un poco acerca de esta ampliación de funciones por parte de la Asamblea Nacional que les ha otorgado la Comisión de la Verdad, y cuáles son los objetivos de estos 3 meses de ampliación. Bienvenido, cuéntenos. Muchísimas gracias. Pues más que ampliación, más que funciones, es una ampliación del periodo, ¿verdad? Y esto fundamentalmente obedece a que hay toda una serie de cabos sueltos en información de los diferentes capítulos que hemos abordado durante todo este año. Y hay algunos que tienen que ser conclusivos. Por ejemplo, el capítulo del impacto psicosocial ha sido una fuente que está todavía abierta y que difícilmente la vamos a terminar, porque la invisibilización del daño es profunda. No es lo mismo estar herido o haber fallecido o estar detenido que los daños profundos causados por esta conmoción en la psiquis de la población. Y cuando hablo de la población, me estoy refiriendo a la que participó, a la que estaba alrededor de donde estuvieron los hechos y a los que estaban incluso lejanos. Me estoy refiriendo a los dos géneros, me estoy refiriendo a todas las categorías de edades, incluyendo sobre todo a los menores, que han sido de hecho los más afectados. ¿Por qué dice que los niños han sido los más afectados? Tal vez en este estudio o en estos trabajos que ustedes han hecho, ¿han podido conversar con ellos? ¿Se han podido realizar algún tipo de estudio psicosocial en las escuelas públicas y privadas del país? En efecto, y además con la familia. Y en los niños, sobre todo los que han estado alrededor del conflicto, o los que tienen familia que de alguna manera se ha involucrado en el conflicto, encontrar toda una serie de pautas que inciden en una falta de sueño, en falta de atención, en retraimiento, en depresión, en ansiedades, etcétera, ¿verdad? Que tienen su expresión en el rendimiento escolar, por ejemplo, en su comportamiento cotidiano, en su comportamiento social, etcétera. A nivel de los adultos, incluso encontrás ciertos elementos de un incremento en la violencia intrafamiliar, y sin tener todavía todos los datos a mano, te puedo decir que incluso ha habido una tendencia más alta al suicidio. De manera que todas estas cosas son muy complicadas. La cantidad de disfuncionalidad en términos de las parejas que se está dando es también otro factor, y es un factor que de alguna manera ha sido concomitante a todos los movimientos sociales que en el país han habido, ¿verdad? En estos informes que ustedes, preliminares que ustedes han planteado y han presentado, ¿se encuentran estos tipos de hallazgos? ¿Ustedes lo han planteado a la Asamblea Nacional? ¿Y cuál sería los trabajos a seguir para ir resolviendo este impacto psicosocial en la sociedad nicaragüense? Sí, lo hemos advertido. Hemos estado alrededor de esto en diferentes ocasiones con diferentes auditorios, y si por algo no hemos terminado este capítulo, es porque no serviría de mucho si no se diesen recomendaciones que sería la materia prima para políticas públicas de salud mental, por ejemplo, que estamos trabajando
con un grupo de psicólogos, etcétera. Hablemos, doctor, sobre un tema que está vigente aún, lamentablemente, y que todavía perjudica a muchas familias, y es el hecho de los presos políticos. Se habla de que hay una lista ya conciliada por parte de la Cruz Roja Internacional de 232 personas que estarían listas, o la Cruz Roja está lista para dar acompañamiento para su liberación. ¿Ustedes respaldan esta cifra de la Cruz Roja Internacional? ¿También coincide con la lista que ustedes habrían presentado a el gobierno y en la mesa de negociación? Te recuerdo de que hay una gama de cifras alrededor de los presos, ¿verdad? Van hasta 700, algunos llegan a 1000, otros llegan a 500, etcétera. La Cruz Roja llegó a 232 y se excedió por uno con la cifra que nosotros tenemos. De manera que la cifra más ajustada que te puedas encontrar de toda la gama de cifras que se han hecho públicas por las diferentes organizaciones y demás es la nuestra. Pero también está en la lista de la CIDH y también se aproxima a la lista del gobierno, considerando lo siguiente, doctor. El gobierno previamente de manera unilateral ha liberado a 236 personas que las considera como presos o detenidos durante el contexto del conflicto suscitado en la crisis de abril 2018. Y está también esta lista que está conciliada por la Cruz Roja Internacional, que cuenta con la lista conciliada, que están, los mismos nombres están en la lista del gobierno y en la lista presentada por la Alianza Cívica, que a su vez es la misma de la CIDH, que es aproximadamente de 647 personas. Tal vez si vamos explicando a qué se debe. Estamos hablando de un aproximado de 468 presos. Vamos explicando. 231, sumale 260, no te llegan a 500, te llegan aproximadamente a 400 y pico. Sí. Esa era más o menos 469. Era más reducida, era casi de 290 y pico. Al máximo, y haciendo tus cuentas. Hablaste de 200 y pico, le agrego a los 231. Son 468, son 468 las dos listas de la Cruz Roja. ¿Ah? Entonces, esos 468 nosotros no teníamos, uno más, uno menos. 100 menos. No, nosotros teníamos 400 y pico en su momento, ¿verdad? No 100 menos, 400 y pico. Y comenzamos a restar lo que tú has restado. Claro. Sin embargo, a ese momento también existían 500, 600, 1000, 2000 presos. De las otras listas, de los otros organismos. En las otras listas, ¿verdad? A lo que voy es, la lista de nosotros ha estado más o menos en su momento, en sus momentos, conciliada con lo que efectivamente otros organismos internacionales han verificado. ¿Ustedes como Comisión de la Verdad estarían apoyando la liberación de esta lista ya conciliada por la Cruz Roja, considerando que también forman parte o están integradas en esta lista que ustedes presentaron? ¿No han solicitado al gobierno cumpla con los acuerdos de marzo? Mira, el problema de los detenidos, como lo hablábamos la vez pasada, es mucho más complejo que eso, ¿verdad? Tiene que ver con toda la serie todo un número como de 50 y tantos que no aparecen en ningún lado, pero que tampoco tienen números, que tampoco tienen identificación, quiero decir. Pero estoy hablando de los conciliados, que ya están con nombres, estoy llegando a los conciliados. Estoy llegando a los conciliados. Hay toda una serie de situaciones, comencé diciendo, que todavía no se han aclarado. Ese número de gente que no tiene nombre completo, que no tiene identificación, que aparecen, su base fundamentalmente es las redes sociales. Y otros que efectivamente tienen nombre, tienen apellido y tienen identificación y que tampoco aparecen y que no están detenidos. Y que tampoco hay ningún tipo de denuncia alrededor de ellos. Eso me da la impresión que tiene que ser aclarado de una forma rápida. Dijimos en su momento que si este bolsón está por aclararse, bueno, la mejor manera de aclararlo es haciéndolo público. Entonces, don Cairo, ¿la lista que ha conciliado la Cruz Roja tiene esas fallas todavía? O sea, no se sabe quiénes son, no se sabe cuál es el caso, no se sabe el seguimiento. Lo que hizo la Cruz Roja es determinar
cuál es la cantidad de presos, y esa es la cantidad de presos. Lo que estamos hablando es de una serie de personas no está conciliada que no está presa, no puede estar, no está presa. O sea, los 232 presos que dice la Cruz Roja, está una lista conciliada. Esos están. ¿Están presos o no están presos? Están presos. Sí. ¿Por qué no se libera a esos presos? No me dejaste terminar, pero en fin, lo que te estaba diciendo era de que se debería de definir, esclarecer y dar una respuesta a todo el problema. Y para hacerlo, debería esa parte de que no aparece, que no está preso, pero que sí existe y que sí tiene nombre, debería publicarse en los periódicos, donde sea, debería publicarse. Esa gente tiene parientes, esa gente tiene esposa, tiene niños, tiene amigos, tiene vecinos, etcétera, para tratar de localizarlo. ¿Por qué entonces haber liberado a 236 personas que estaban prácticamente en la misma condición que estas otras 232 y no a estos 232, que es una lista formal conciliada por un organismo internacional, doctor? Bueno, si lo querés explicar, puedes hacerlo. Una explicación para su familia. Puedes hacerlo como precisamente un gesto hacia su familia y un gesto de buena voluntad en términos de negociación. Ahora, independientemente de lo que te estoy diciendo que se debe hacer, y para eso están los periódicos, y para eso están ustedes, para dar esa lista y averiguar dónde está y qué se hizo, porque no hay denuncia alrededor de ello. Posiblemente están en Costa Rica, posiblemente están desplazados internamente, posiblemente están en otro lugar que no sea su casa, u otra cosa. ¿Ustedes como Comisión de la Verdad no estarían también interesados en investigar y saber, conocer el paradero de estas personas que el gobierno asegura no están presas, no están en ninguno de los sistemas, y también saber el paradero de ellas, considerando que son nicaragüenses? Elemental. ¿Están haciendo ese trabajo? En la medida en que llegan denuncias, en que tengamos información, lo hacemos, por supuesto. ¿Ustedes tienen en sus manos las listas de estos organismos que están diciendo que hay por lo menos... No todos. No todos. ¿Y de los que tienen ya han investigado? En la medida de lo posible, porque acordate que además es un cuello de botella, estamos tratando de, incluso con lo que tenemos, ya sea la parte de los presos, etcétera, de ver los filtros que sustentan cada uno de esos datos. Tu pregunta, los 232 que están presos, pues podrían salir. Bueno, eso sería excelente. Nosotros, ¿de qué depende que salgan, doctor? Básicamente depende de tres cosas. Una, depende de la voluntad política, depende del avance de las negociaciones en ese sentido, y depende... Hay un acuerdo, sí, para liberarlos. Hay un acuerdo para liberarlo. Con acompañamiento de la Cruz Roja Internacional. Hay un acuerdo para liberarlo, hay un plazo para liberarlo. Estamos hablando de que ese plazo se aligere. Estoy de acuerdo con que se aligere, se debería de aligerar, que esa es la pregunta. Estamos a un mes. ¿Ah? Estamos a un mes y 15 días, un mes y 10 días, una de esas cosas. ¿Vamos a esperar al 20 de junio? No sé, ¿verdad? Podría ser mucho antes. Me imagino que hay una serie de detalles alrededor de cada uno de esos casos que se está dilucidando. No estoy en la mesa, no conozco los pormenores, pero en principio el acuerdo ya está. Deberían de comenzar a estar siendo liberados. E incluso se dijo que iban a ser liberados no necesariamente los 232 en una sola vez, que iba a ser un proceso. Precisamente en eso están trabadas las negociaciones, en una calendarización para la liberación de los presos políticos. Debería de asumir ambas partes este compromiso de ir liberando o al menos excarcelando a los presos con un calendario en este mes de mayo. Me parece excelente. Yo estuviera en esa idea, estuviera totalmente de acuerdo. Ahora, pero ¿en manos de quién está, doctor? Está en manos de todos, no solamente es el que lo libera, sino quien está pidiendo que lo libere, que además está hablando de que se está incumpliendo y que además está diciendo de que hay otras cosas que no están alrededor de eso. ¿Se están cumpliendo con los acuerdos, doctor? Se está cumpliendo con los acuerdos, mal que bien se está cumpliendo con los acuerdos. Ya hay una cantidad de gente liberada, no se han cumplido los plazos, no puedes decir que no se está cumpliendo, al menos no puedes decir que no se está cumpliendo tampoco. Se podría ir mucho más rápido, se podría ser mucho más eficiente,
se podría hacer, etcétera, 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 pero de todas maneras, acordate, entonces, ¿de qué depende para que los ¿de plazos qué se depende? aceleren? El tango se baila entre dos, ¿verdad? De eso depende, de que sean eficientes ambos en cada uno de sus respectivos lados. Ahora, pero el gobierno es quien tiene, digamos, la mayor fuerza para poder liberar, o la mayor fuerza de decisión para liberar o asumir este calendario. ¿O me equivoco? Posiblemente va a ser quien lo vaya a hacer. O sea, no hay otra de alguna persona, manera no hay otra institución, otro, ¿no? así es. Sin embargo, depende de toda una serie de circunstancias que ¿cuáles son estas circunstancias? No sé, no estoy en la mesa, pero me imagino que debe haber sus bemoles. Suponiendo que usted nos pudiera plantear unas circunstancias o un ambiente idóneo para la liberación de los presos políticos, ¿cuál sería? El mejor de los ambientes idóneos sería, uno, ya está totalmente claro, definido toda la situación de la cantidad de gente que se ha dicho. Lo mejor sería, ya no se hable de 700 porque no existen 700, existen 200 o tantos, existen lo que sea. ¿Ah? Y los que no están presos y están y se tiene conocimiento de su existencia, de su identificación, etcétera, hay que buscarlo entre todos. El público mismo tiene que estar, tiene que ser parte activa de esto. Y de nuevo, qué sé yo, que se publique en los periódicos, por decirte algo, la lista de la gente que está y no está. ¿Ah? El gobierno podría que la gente se abra se abren líneas y se abra una oficina para investigar lo que la gente diga, lo que el vecino diga, lo que la mujer diga, lo que el padre diga. ¿Quiénes son los que deberían investigar esto, doctor? A estas alturas, todos. ¿Todos quiénes, doctor? Todos los organismos de los derechos humanos, la misma alianza que debería estar muy preocupada por estos detenidos, el gobierno que debería estar confirmando qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene y por qué no tiene lo que no tiene, etcétera. Ahora, en este clima también tendría que ser el levantamiento de las sanciones, doctor. ¿De cuáles sanciones? De las sanciones internacionales impuestas por los organismos internacionales y por los países extranjeros. Bueno, no creo que exista voluntad política de la otra parte de mover un dedo. Pero las sanciones en realidad está en manos de la Alianza Cívica el poder renovar. Al final retirarla. Ni siquiera está en manos de la Alianza Cívica, está en manos de quienes la pusieron. Incluso si en el caso que no se está dando hiciesen un llamado a las instituciones y a los gobiernos que impusieron esas sanciones, eso no quiere decir que la van a quitar. Entonces, ¿en manos de quién está? ¿Y cuáles serían los pasos a seguir para evitar que estas sanciones... En manos de quién está, ya sabemos. No está en manos ni de la Alianza, ni está en manos del gobierno. Posiblemente está en manos de uno de los negociadores que no está presente. Pero las sanciones son producto de ciertos condicionamientos extranjeros, si usted quiere. O usted no quiere, claro, ni nosotros. Pero entonces pero las condiciones son las siguientes y han sido claros y bastante explícitos. Se habla de liberación de presos políticos, se habla de respeto a los derechos y garantías ciudadanas, se habla de cambios en el sistema electoral y que incluye también el tema de adelanto de elecciones. Si el gobierno cumple con parte de todos estos condicionamientos, las sanciones se levantarían. Todo eso que dijiste es la agenda de las negociaciones, una agenda que no ha sido abarcada en todos sus aspectos, una agenda que sigue en movimiento, una agenda que además está por discutirse gran parte de los puntos que están diciendo. Sobre todo es de justicia y democratización. A ver, si eso depende del levantamiento de las sanciones y hay una voluntad política de ambas partes de que aunque no se soporten, se están viendo y se están hablando, que ya es un gran adelanto,
Bueno, eso es comenzar el comienzo, ¿me explico? Pero Eso es estar en una fase de querer llegar a acuerdos. Pero si encima de eso, si encima de esa negociación que ya comenzó y que de alguna manera se está desarrollando, comienzan de afuera a decir el viernes próximo te viene la Carta Democrática, pues como que no ayuda mucho, ¿no? Pero se podrían acelerar los tiempos. Usted mismo Por lo decía, que se puede supuesto que se hacer más pueden rápido. acelerar los tiempos, por supuesto. Y Lo entonces, que no ayuda repito, es en medio de esta ambientación de negociaciones que te digan de afuera, fíjate, viene la Carta Democrática el viernes y el martes te viene otra sanción de los organismos internacionales y el jueves, ¿verdad?, vas a terminar, etcétera. Eso no creo que abone nada. No abona ni siquiera apresurarle el tiempo para liberar a los presos políticos. Eso tiene su propia dinámica y yo creo que está bastante encauzada. Pero acordate de otra cosa también. La relativa autonomía que tienen las partes negociantes son diferentes. La alianza ya ha visto que ha sido cuestionada. Y el gobierno también ha sido cuestionado por no liberar la lista conciliada por parte de la Cruz Roja Internacional. El gobierno que forma parte del tratado o de los acuerdos la alianza firmados por el gobierno. Insisto, la alianza ha sido cuestionada por los propios miembros de la alianza. Que los otros miembros de la alianza critiquen al gobierno es totalmente normal. Pero que la alianza critique a sus negociadores, me da la impresión que hay su diferencia. Pero las diferencias son normales en cualquier organización. Las diferencias... que no sean publicados, pues no... Las diferencias son normales hasta que no son distintas. Y en este caso algunas tienen un matiz distinto. Pero el fin es el mismo, la liberación de los presos políticos, el fin tema es de todo lo que dijiste y antes. democratización. Así Ese es el punto. Y ojalá que porque se siga. Entonces, ¿por qué se continúan trabadas las negociaciones? Ya hay unos acuerdos firmados. No nos metamos ni a democratización ni a justicia, que todavía no se ha discutido. ¿Por qué no cumplir con los acuerdos? Veces en por qué no se ha desarrollado, por qué no se ha cumplido con los acuerdos. Y yo te he dicho, el tango se baila entre dos, y entre otras cosas, la representación de la alianza no tiene toda la disponibilidad ni toda la autonomía necesaria para seguir negociando en ese rumbo. Está sujeta a toda una serie de contradicciones y toda una serie de críticas que ralentizan su dinámica. ¿Ah? ¿Y el gobierno por qué no ha cumplido con su parte entonces? El gobierno no ha cumplido con su parte, entre otras cosas, porque ese cambio constante de posiciones de la alianza como que te cambia el juego. Deberían en esta semana, porque a todo esto quien diga que el gobierno está ganando tiempo anda perdido, porque el tiempo ya se está perdiendo, se está agotando además. Para todos. ¿Verdad? Para todos, para que estemos claros de ese argumento del tiempo, ¿verdad? Debería, yo creo que en efecto esta semana va a ser una semana esta semana o la otra va a ser una semana de resultados concretos, lo que están diciendo. Y ojalá, porque el país... ¿Podríamos esperar entonces el inicio de la excarcelación de alguno de los presos? Por ejemplo, y usted está hablando de resultados, ¿no? Yo espero que sí. Y además, pero más que de los presos, yo creo que incluso todo el resto de la agenda debería ser abordado y debería ser de alguna manera consensuado, y debería estar y debería concluir en compromiso. Porque esos compromisos son compromisos que todo el pueblo de Nicaragua está esperando. ¿No es el gobierno entonces el que está deteniendo pero no sé, el avance de los acuerdos? No, pues pregunto. Son dos los que están negociando. El tango se baila entre dos, ¿verdad? Si vos crees que sea el gobierno, pues ni modo. No, pues pregunto. Yo creo que son los dos. Yo creo que la dinámica de la alianza puede cambiar y ser mucho más productiva. Ahora, ya para finalizar, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, doctor. ¿Podemos confiar y continuar esperanzados en este diálogo que tiene ya más de un mes de estar avanzando lentamente? Ha tenido muchísimos bemoles, ha tenido muchísimas dificultades,
se ha descolorado un poco por la cantidad de descalificaciones que específicamente los miembros de la alianza injustamente han sido objeto, pero en lo personal yo creo que es la única opción viable de este país. Tenemos que seguir apostando al diálogo entonces. Yo en lo personal apuesto todo al diálogo. Ya para finalizar, ¿en qué fecha o qué día van a estar presentando su informe final como Comisión de la Verdad y qué temas estarían abarcando en ella? 3 semanas aproximadamente. Y vamos a abarcar la parte esa que comenzamos hablando del impacto psicosocial con recomendaciones de política pública. Vamos a tocar el tema de las redes sociales, que independientemente de que muchos han dicho que no ha jugado ningún rol, sí creemos que ha jugado un rol muy importante. Vamos a tocar, por supuesto, y vamos a explicar con detalle cuál es la documentación de cada una de las cifras que tenemos de los fallecidos. Vamos a hablar de los lesionados y vamos bueno, quizás otra cosa más, pero hasta el momento eso. Perfecto, esperamos tenerlo aquí para que nos presente los resultados de ese informe final que la Comisión de la Verdad ha estado trabajando. Cuando usted quiera. Perfecto, de esta manera hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más de su revista Acción 10 en la mañana.